Que el señor secretario, como quiera, dará lectura a la cuenta. Presidente. Asiento. Ahí se va a sentar el presidente del Banco Central. ¿Viene solito, presidente? No, vengo bien acompañado. ¿Necesita alguien que se le sienta al lado? ¿Puede ser? Una persona que puede acompañar. ¿Sí? Otro invitado. Y los otros invitados se pueden sentar. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido, secretario de la Comisión. La cuenta, Muy bien. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se da cuenta de asistencia, confirmación de asistencia a estas comisiones, a esta comisión del presidente del Banco Central, de la Asociación de Bancos y de la Comisión para el Mercado Financiero. Asimismo, se da cuenta de un informe de la biblioteca sobre la situación de las oficinas de estadísticas en el derecho comparado en Australia y Francia, y un reemplazo, el diputado Bobadilla reemplaza al diputado Moreira. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Señor secretario, se ofrece la palabra en relación a la cuenta. No habría ninguna observación. Muy bien. Hoy día han sido invitados el presidente del Banco Central, también el presidente de la Comisión del Mercado Financiero y el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras para exponer. Por normas reglamentarias, y solo si el presidente del Banco Central lo permite, por normas reglamentarias las autoridades del Estado tienen prioridad sobre las instituciones financieras. Lo que pasa es que quiero preguntarle a usted, presidente, si usted autoriza. Lo que pasa es que el presidente de la Asociación de Bancos tienen un compromiso a la brevedad. Entonces ellos querían, se podían poner antes que usted. Como yo no puedo pasar a llevar las normas reglamentarias nuestras, solo con el consentimiento suyo, solo con su consentimiento yo podría permitir que ellos intervinieran antes que usted. ¿No tiene problema? Hemos podido ajustar nuestra agenda, así que... ¿No hay problema entonces? No hay problema. Ah, pero genial. De manera de que pueda ser un... No, mejor. No nos pone en un problema entonces. Entonces, presidente, tiene usted la palabra. Usted sabe que la motivación de varios diputados de esta comisión investigadora es saber cuál es el impacto económico que tuvo esta situación de modificación del IPC, en términos de quienes podrían eventualmente haber sido beneficiados o eventualmente haber sido dañados. Así que, con mucho gusto le damos la palabra. ¿Va a intervenir a través de ese micrófono? Sí. Usted elija. No, está bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Muchas gracias por la invitación a participar en esta sesión. Yo voy a hacer una presentación lo más breve posible que incluye el tema que específicamente respecto al cual la Comisión ha manifestado interés. Hay algunos elementos adicionales que ayudan a ponerlo en contexto, particularmente en términos de la relación del Banco Central con el IPC y la importancia que este tiene para nuestras funciones institucionales. Para esto me acompaña Juan Pablo Araya, fiscal del banco, Gloria Peña, la gerenta de la División de Estadística, Solange Bernstein, la gerenta de Política Financiera. Entonces, vamos a citar algunos antecedentes generales, hablar sobre algunos elementos técnicos relacionados con el cálculo del IPC, las implicancias para las funciones del Banco Central y, por lo tanto, posibles implicancias económicas y algunos comentarios finales. Entonces, respecto de cómo enmarcar en términos generales, bueno, el INE y el Banco Central producimos estadísticas económicas. La ley a nosotros nos asigna una función que está más focalizada en las estadísticas macroeconómicas y al mismo tiempo el INE es el único organismo que está legalmente facultado para medir la inflación de acuerdo a la legislación.
Nosotros, por otra parte, como Banco Central, somos uno de los principales usuarios de las cifras de IPC para la implementación de la política monetaria, para el monitoreo de la estabilidad financiera, para la realización de operaciones de mercado con las cuales se implementa la política monetaria y para la función estadística también. De modo que somos probablemente los más interesados en que el IPC esté lo mejor calculado posible. Sin embargo, nosotros no tenemos acceso a los microdatos que alimentan el índice, no intervenimos en su cálculo y no tenemos conocimiento previo de los datos que se publican cada mes. O sea, nosotros nos enteramos del IPC al mismo tiempo que todo el mundo a las 8 de la mañana del día en que se publica. Por otra parte, en contraste con el caso de otras estadísticas, por ejemplo, la discusión que ha habido sobre estadísticas laborales, en Chile no hay fuentes alternativas de información para el IPC, no hay datos administrativos a los cuales acudir para efectos de hacer comparaciones o contrastar con la información que provee el INE. Por supuesto, hay una discusión más de carácter más metodológico que muchas veces se da. Por ejemplo, años atrás hubo una discusión sobre si se están midiendo adecuadamente los precios del vestuario. Hubo una discusión sobre, por ejemplo, previo al último IPC, sobre si la manera en que se medía el paquete turístico era la adecuada o que daba una volatilidad muy grande de su precio, pero eso cae más bien dentro del ámbito metodológico. Ahora, en el caso de Chile sabemos que la inflación es un dato bien importante porque usamos muchos indicadores reajustables de acuerdo al IPC. Tenemos la UEF, la UTM, el IBP, que es con remuneraciones, pero todo esto se aplica en contratos financieros, reajustes salariales, arriendos, tarifas públicas, decisiones de consumo e inversión, etcétera. En el mundo, aunque en muchos países no tenga los índices de precios, no se vinculen a mecanismos de indexación tan generalizados como hay en Chile, de todas maneras los índices de reajustabilidad no se corrigen retroactivamente, porque lo que se busca es evitar poner en duda la certeza jurídica de los contratos y, como vamos a ver, eso en buena medida se refleja en el marco jurídico dentro del cual el Banco Central calcula la UEF. Ahora, respecto de la metodología de cálculo del IPC, esto seguramente ustedes ya lo han visto en sesiones anteriores, se calcula en base a un índice de precios de tipo LASPER, o sea que tienen una ponderación fija en un año base, donde la estructura de consumo de los hogares se mantiene fija entre los periodos de referencia, ¿cierto? Y eso se acaba de actualizar con el nuevo IPC con base 2018. El IPC se construye asegurando representatividad y comparabilidad temporal, entonces la metodología del IPC contempla una serie de mecanismos para sustituir productos que van cambiando de calidad, para completar datos faltantes, etcétera. Es decir, la metodología da cuenta del hecho de que los productos no son siempre los mismos, que los precios no siempre se recogen de la misma manera. Para esto, el INE levanta aproximadamente 15.000 precios cada mes en función de 150.000 precios cada mes en función de productos, variedad y establecimiento. Y el cálculo del IPC se usa sobre la base de una medida geométrica en que los precios de los bienes y servicios se agregan en variedades, obteniéndose 303 productos. Luego, utilizando la medida aritmética ponderada, desde el nivel de producto hasta el IPC general, se agregan a nivel de subclases, clases y de 12 divisiones. Esto corresponde a los datos del periodo que ha estado en bajo análisis. Esto muestra, ¿cierto?, las diferencias que se detectaron y que corresponderían a algún tipo de anomalía que está en proceso de clarificarse, como sabemos, en agosto del 2018, septiembre y octubre, y cómo estas afectaron la medición del IPC de esos 2 meses, en particular los de agosto y de octubre. Respecto de esto, las cifras que ha dado el INE, ¿cierto?, es que habría encontrado indicios de manipulación en 626 registros de precios en agosto, lo que habría generado una subestimación de 0,1 puntos en el IPC. Luego, en septiembre, habría el mismo tipo de indicio en 363 registros a su vez,
esta anomalía con estos 363 registros luego se trasladó a la medición del IPC de octubre. Estos datos nos sirven para considerar dos cosas. Que primero, para influir sobre el IPC, para calcular el IPC se usa un número tan grande de precios recopilados, se requeriría afectar muchas de esas mediciones. Y lo segundo es que para que ese efecto fuera duradero, se requeriría que esa manipulación, entre comillas, de precios se produjera sistemáticamente en el tiempo. Es decir, el hecho de que en este caso hayamos visto, por ejemplo, de que se compensa un mes con otro al producirse alteración de los precios en un mes, no es una casualidad. Es producto de que, o sea, si uno tiene un mes cero en que recopila un precio correctamente, tiene un mes 1 que lo registra incorrectamente y un mes 2 en que lo registra correctamente, entonces lo que va a ocurrir es que toda la desviación de la medición del IPC en el mes 1 se va a revertir en el mes siguiente y por lo tanto la inflación entre el mes 0 y el mes 2 va a seguir siendo la misma. Entonces, entonces lo que quiero enfatizar es que el hecho de que se compense un mes con otro no es casualidad, sino que es producto del hecho de que cada mes se van actualizando precios y en el momento en que se le miden los precios correctamente vamos a tener una medición correcta de los precios acumuladamente entre el comienzo y el final de ese periodo. Entonces aquí, bueno, se menciona que la elaboración del IPC sigue protocolos basados en estándares internacionales para los temas que mencionaba, rellenar información faltante, reemplazar productos que van cambiando de calidad, resolver problemas de volatilidad extrema en algunos precios, etc. Ahora, para efectos desde la perspectiva del Banco Central, hay 4 ámbitos de relevancia en los cuales tiene incidencia el IPC. En lugar, en la política monetaria, porque es cierto, la política monetaria en Chile está formulada en base a metas de inflación, medidas por el IPC. En segundo lugar, en la política financiera, porque el mercado financiero chileno tiene una proporción muy grande de instrumentos reajustables de acuerdo a la UEF. En tercer lugar, incide sobre las operaciones de mercado abierto, porque el Banco Central, para poder implementar su política monetaria, una vez que fija la tasa de política monetaria, tiene que asegurarse que la tasa interbancaria se alinee con la tasa de política monetaria que fija el banco. Y para hacer esto, entonces, el banco transa instrumentos financieros que corresponden a una parte fundamental a deuda que ha tenido que emitir el banco en el pasado. Y en otros países esto ocurre transando títulos de deuda del gobierno, pero en Chile eso no está permitido por la Constitución. En cuarto lugar, el IPC incide sobre nuestras estadísticas, porque, por ejemplo, nosotros producimos, ¿cierto?, las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales, cuando están estimadas a precios constantes, requieren de índices de precios para deflactar. En algunos casos se usa el IPC, a veces se miden en términos reales y para poder directamente en términos de producción, y para poder transformarlo en cifras nominales hay que inflactarlos por índices de precios. Entonces el IPC es parte importante en ese proceso de inflactación, deflactación. Entonces vamos a ver ahora cómo puede incidir una distorsión en el cálculo del IPC sobre cada uno de estos 4 dimensiones. Pues en el caso de la política monetaria, la manera en que está enmarcada la política monetaria es en una meta de inflación a un plazo, en un horizonte de 24 meses. Por lo tanto, aquí lo que importa son las proyecciones de inflación dentro de ese horizonte. Al hacer esas proyecciones, por supuesto, usamos toda la información macroeconómica y financiera, incluyendo los datos efectivos de IPC de los meses anteriores. Esto, por lo tanto, genera una sensibilidad ante eventuales errores, alteraciones o manipulaciones del indicador, pero esto está mitigado por dos factores. Primero, que nuestra política monetaria está formulada dentro de este horizonte de mediano plazo. Entonces, para que un dato del último mes incidiera sobre la política monetaria, tendría que incidir sobre nuestras proyecciones a 2 años plazo.
Entonces, diferencias de los órdenes que hemos discutido aquí claramente no tienen mayor impacto en ese horizonte. Y en segundo lugar, porque el monitoreo de la inflación en el corto plazo, es decir, para poder deducir cuáles son las señales que nos está dando los últimos datos de inflación, nosotros tendemos a seguir más bien estos indicadores de inflación subyacente que excluyen o reducen la ponderación de los precios más volátiles del índice. Entonces, el más usado es el IPC sin alimentos y sin energía, que son precios más volátiles, pero también hay otras metodologías alternativas para medir inflación subyacente. Entonces, nuevamente hay un cierto filtro que se aplica sobre los últimos datos de inflación medidos por el IPC, que es tratar de extraer las señales de inflación subyacente. Entonces, dada la escala y la temporalidad de las eventuales desviaciones que detectó el INE, estas no podrían haber incidido mayormente en las decisiones de política monetaria recientes. Esto es igualmente válido para las cifras de cuentas nacionales, es decir, una diferencia de 0,1% en un mes revertido al mes siguiente. En principio no debería tener mayor impacto en el cálculo de cuentas nacionales en el proceso de deflactación o de inflactación. En cuanto a la reajustabilidad, aquí la UEF ocupa un lugar bien importante y se vincula al artículo 35, número 9 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco, que dispone que en materia de regulación del sistema financiero y mercado de capitales es atribución del banco autorizar los sistemas de reajuste que utilicen en sus operaciones de crédito de dinero en moneda nacional las empresas bancarias y cooperativas de ahorro y crédito. Luego el capítulo 2B3 del Compendio de Normas Financieras establece y regula específicamente el procedimiento para el cálculo de la UEF. En esta norma hay un mandato bien preciso para fijar la fecha, la UEF en una fecha del mes predeterminada, aplicando una metodología mecánica y preestablecida, utilizando la variación del IPC determinada por el INE en el mes calendario inmediatamente anterior. Entonces, esta es una norma que es bien taxativa y no contiene disposiciones que permitan introducir ajustes, correcciones o modificaciones retroactivas a los sistemas de reajustabilidad. ¿Esto por qué ocurre? Porque la legislación y las normas del banco expresan la importancia que se le asigna a la certeza en la valoración de activos y pasivos financieros y a la finalidad de las transacciones para el normal funcionamiento del sistema de pagos. O sea, si nosotros tuviéramos una unidad de cuenta que luego la cambiamos 2, 3 o 6 meses más tarde, entonces todas las operaciones que se realizaron con esa unidad, todas quedarían en cuestión. Entonces eso implicaría una desarticulación para el sistema de pago en la economía muy serio que contravendría el propósito, la función que le asigna la ley orgánica del banco de resguardar el normal funcionamiento del sistema de pagos en la economía. Incluso si es que el INE efectuara un ajuste, este no tendría incidencia en el valor de la UEF, ¿no? Y esto en cierta medida fue algo que recordamos cuando se hizo el cambio de la base del índice en enero, febrero de este año, cuando se cambió la base 2018, ¿cierto? Y el INE calculó un índice de referencia hacia atrás, pero para efectos del cálculo de la UEF, esta siguió aplicando las variaciones mes a mes con el cálculo del IPC mensual que iba produciendo el INE. Gracias. Ahora, desde el punto de vista de estabilidad financiera, esto tiene que ver con el grado de indexación del sistema financiero chileno. En Chile, las colocaciones denominadas en UEF alcanzan más o menos a 40% del producto, mientras que los instrumentos de renta fija en UEF equivalen a 90% del producto. Debe estar. En este contexto, entonces, puede existir impacto sobre el valor de activos y pasivos producto de errores, distorsiones o manipulaciones del IPC en caso de que esto se produjera. Para aquilatar esto hay que tomar en cuenta, en primer lugar, que cada transacción tiene dos partes. Por lo tanto, es cierto, en cada transacción financiera hay un vendedor y un comprador. Los activos de un agente son pasivos de otro. Es cierto, entonces, en la medida que esto esté denominado en UEF, hay esas dos partes que siempre van a estar siendo afectadas.
Usualmente los inversionistas se repiten en el tiempo. Hay inversionistas, ¿cierto?, que van a tener activos denominados en UF y pasivos denominados en UF que van a estar vendiendo y van a estar comprando en esa unidad. Por lo tanto, resulta difícil establecer que con dos distorsiones en la UF existan ganadores o perdedores netos, por lo menos en el largo plazo. Sin embargo, el tema del plazo es importante y por lo tanto es diferente si el cambio en el valor de la UF fuera permanente o fuera transitorio, como ha sido el caso que aquí estamos analizando. En particular, en lo que se refiere a contratos y precios de activos financieros de largo plazo, estos tienden a incorporar una inflación promedio de 3%, de manera que variaciones de corto plazo en la inflación que se cancelen entre ellas no tienen mayor impacto en estos instrumentos financieros. Por ejemplo, un crédito hipotecario a 20 años es pactado a una tasa de interés indexada a la UF, que considera que la inflación estará en promedio en 3% durante dicho periodo, porque así es como están alineadas las expectativas, ¿cierto?, con la meta de inflación del Banco Central. Variaciones de corto plazo que incrementen o reduzcan el dividendo no van a afectar en promedio a deudores ni a bancos. Podría ocurrir, ¿cierto?, que hubiera una operación de crédito hipotecario que se cierra en un momento determinado, que coincide con un momento en que se haya producido una distorsión en la UF, pero eso, el mayor efecto que podría tener, tiene que ver con el cálculo del pie que va a estar dando el deudor, pero luego toda la corrección posterior se va a ir produciendo en el servicio de la deuda. Entonces eso va a tender a compensar cualquier distorsión que se hubiera producido en el momento de calcular el pie que le corresponde. Por el contrario, contratos que se cierran en el corto plazo podrían verse afectados ante una distorsión del valor de la UF al momento de ser transados. Ahora, como gran parte de los instrumentos financieros indexados se emiten a largo plazo, el alcance de estas situaciones es más limitado. O sea, por ejemplo, podría haber un inversionista que decidiera liquidar un instrumento indexado en un determinado mes donde existe esta posible distorsión del valor de la UF. El precio de esta transacción tendría entonces un error proporcional a esa distorsión, pero se aplicaría solo a esa transacción en particular y afectaría a las dos partes que intervinieron en direcciones opuestas. Ahora, nosotros no tenemos estadísticas de cierre y liquidaciones de instrumentos dentro de un mes como para medirlo dentro del periodo en el cual se detectaron estas posibles anomalías. Con esto entonces cierro señalando de que esclarecer estas anomalías que se denunciaron es fundamental para limitar el costo en términos de credibilidad de los datos estadísticos del INE. La experiencia internacional indica que mejorar la calidad de las estadísticas normalmente requiere también acompañar instituciones sólidas que las produzcan. Nosotros hemos concurrido a las instancias del Congreso en el cual se ha discutido la nueva institucionalidad del Sistema Estadístico Nacional por el hecho de que contiene algunas disposiciones que específicamente se aplican al Banco Central y, por lo tanto, sin perjuicio del avance y ajuste a ese proyecto, así como el esclarecimiento de este episodio en particular, de todas maneras, debería servir para revisar todos los protocolos de producción del IPC con el objeto de asegurar la plena integridad de ese proceso. Con eso concluyo. Muchas gracias, presidente, por su exposición. Queda abierta la posibilidad de que algunos parlamentarios quieran o parlamentarias quieran hacerle algunas consultas. Ofrezco la palabra. Diputado Jackson. Muchas gracias, presidente. Por supuesto, saludar a nuestros invitados. Y por su intermedio quisiera consultarle al presidente del Banco Central, el señor Mario Marcel, porque en un momento yo entiendo que fue corto el plazo y que eso probablemente haya disminuido el impacto que pudiera tener. Pero por la cantidad de impactos que se enumeró después, no podría tener, o sea, no constituye la inflación una variable dentro de los precios y por lo tanto no necesariamente tener que recuperarse en esos 2 meses, por el ejemplo que dio. Se mide en un mes y ahí el tiempo es 0. En el tiempo 1 se ve una variación. ¿Esa variación no es una variable también para los precios que se miden a la vez siguiente? O sea, ¿no es como una función iterativa? En el fondo, porque claro, si es que yo mido el precio de nuevo después y no afectó, o sea, como no es este número una variable para este nivel de precio, obvio que se da lo que decía, como que si mido y mido, se empareja.
Pero por lo que veo aquí, pareciera ser que la inflación, en general, la inflación sí es una variable que puede determinar por las decisiones que toma el Banco Central. Por ejemplo, acá si la inflación fue un poquito más alta, un 0,1. Yo por eso no entiendo el orden de magnitud, pero un 0,1, y el Banco Central tomará la decisión de mantener la tasa en vez de rebajarla, por ejemplo, una decisión de esa característica, o subirla eventualmente. Entonces toma la decisión por esa, entre las muchas cosas que tiene que evaluar, de subir la tasa de inflación. Porque, por ejemplo, está muy alta, subir la tasa del Banco Central, la tasa de interés, porque está muy alto. Entonces, eso sí tendría un impacto en los precios. Entonces, podría ser como una especie de acción y reacción. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que en este episodio, que se ve que han acotado, que es un 0,1, que son valores pequeños, pero eventualmente de haber sido valores más grandes, podría haber tenido un impacto más como de efecto en cadena? Solo preferiría que recogiera consulta y después la contesta en su conjunto. Diputado Miguel... Perdón. Una segunda pregunta. Sí. Ya, está bien. Pensé que le iba a contestar y le podía hacer una pregunta. No. Y la segunda pregunta, que me voy a aprovechar de que estamos discutiendo con el presidente del Banco Central sobre el IPC acá, porque el Banco Central libera de sus bases de datos diferenciadas por distintos tipos de, no sé, por el IPC alimentos, y así lo descompone. Y el IPC obviamente es un valor promedio, pero también se hacen varias series que tienen los distintos sectores de la economía, agrupados por varios. ¿No sería interesante dentro de ese análisis también hacer por tipo de... y desconozco si es que existe, sería espectacular que existiera, si es que existe por tipo de sector socioeconómico el tipo de productos que consumen? Porque sé que han habido investigaciones más bien académicas y de ONG o de facultades que lo que hacen es evaluar el impacto de este promedio en las distintas canastas de consumo que tienen los distintos consumidores por nivel de ingreso. ¿Eso es una estadística oficial o simplemente son solo estimaciones que hacen los centros de estudio o las distintas facultades? Porque podría ser interesante saber, bueno, en general las variaciones del IPC, cómo impactan, porque para nosotros, como nos toca hacer políticas públicas, muchas veces de ellas focalizadas, saber cuánto más o cuánto menos está pegando un IPC con una cifra oficial y no tener que recurrir a estos informes que han salido, pero que no necesariamente son igual de oficiales. Eso. Gracias. Diputado Miguel Mellado. Gracias, presidente. No le vamos a preguntar si va a bajar la tasa mañana 25 o 50 puntos base, sería información privilegiada. Pero sobre esa información privilegiada, usted se acordará que años atrás en el Banco Central la secretaria de un presidente le enviaba información privilegiada a Inverlink, ¿cierto?, para poder tomar decisiones de corto plazo. Y esas decisiones de corto plazo le hacían ganar mucha plata. Mucha plata. Entonces, yo en base a esa historia y lo que usted coloca, que las colocaciones de UF 40% del PIB y la renta fija 90% del PIB, y aquí lo que ganaron fueron los que hicieron corto plazo. Yo lo que quería, y la duda que tengo, es que si normalmente alguien dentro del INE conocía la cifra de 0,1 a las 20 horas, y no era normal abrirlo de nuevo para lograr que se llegara a un 0,2, que era la expectativa de mercado, y muchos... Y usted sabe que los financistas juegan a la expectativa de mercado y compran con la expectativa de mercado y venden con la certeza del número del día. Entonces, de acuerdo a lo que usted señala, la renta fija estaba ya apalancada y ellos podrían perder mucha plata, según lo que veo de sus palabras, ¿no? Podrían perder mucha plata a corto plazo, digamos, producto de que se les iba a caer, ¿cierto?, lo que ellos habían apostado. Entonces, la pregunta de por qué los llamamos a ustedes, digamos, a los técnicos en esto, es efectivamente si lo determina la justicia de que hubo información privilegiada que salió de algún lugar y después se ajustó, ¿no? Yo no hablo de que durante el año se neteó y quedó bien, es un tema, estoy hablando del punto
del punto de la noche a la mañana. Alguien ganó y alguien perdió. Con esa información privilegiada que pudiera tener, igual, por eso vuelvo a decir, igual que el jarrón de Inverlink, pero con esa información privilegiada alguien ganó. Entonces, si usted me podría decir cómo se vislumbra financieramente el ganar en esa expectativa y el perder. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden en ese 0,1 de diferencia? ¿Se ofrece la palabra? Presidente, mi inquietud, si bien comparto la inquietud que ha planteado el diputado Mellado, va en otra dirección. Usted como presidente del Banco Central, ¿considera extraordinariamente grave que haya ocurrido este hecho? En segundo lugar, esta misma situación que se ha generado, donde un ministro de Economía dice de manera categórica, junto con el director nacional del INE, que esto fue manipulación. Se cambia el ministro y entra otro ministro que no tiene el mismo convencimiento y dice esto probablemente fue un error. Hemos escuchado a la persona que se ha acusado de que dice que él hizo los procedimientos que habitualmente se hacen. Usted como presidente del Banco Central, ¿considera gravísima esta situación de dilatarse? Porque tengo entendido que el sumario debiera haber concluido de acuerdo a normas legales y resulta que el sumario todavía, toda esta situación de dilatación, de no se sabe de manipulación, donde no se sabe de error, donde la persona afectada dice yo he aplicado los procedimientos normales, es decir, aquí no ha habido ni error ni manipulación. ¿Usted considera grave y en su experiencia como economista, recuerda que alguna vez hubiera ocurrido una situación parecida, siquiera? Porque claramente las estadísticas nuestras, sean la dirección que sean, claramente que pierden credibilidad. Y el Instituto Nacional de Estadística no es cualquier institución dentro de un país. Muy bien usted lo ha señalado, que para usted el IPC es tremendamente importante. Y por tanto, por muchas determinaciones que toman. Entonces, a mí me interesa mucho, porque nosotros estamos, en esta comisión investigadora estamos evaluando los efectos y el impacto que esto ha tenido en la economía, en el prestigio del país, en el prestigio de sus indicadores económicos. Entonces, es muy relevante la opinión suya sobre esta materia. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias por la pregunta y comentario. A ver, primero respecto del tema de este posible efecto en cadena que mencionaba el diputado Jackson. Claro, o sea, si uno tuviera una distorsión del IPC que fuera sistemática y significativa, podría influenciar sobre las decisiones de política monetaria y luego las decisiones de política monetaria influenciar la macroeconomía, influenciar la inflación. Ahora, por las razones que yo mencionaba acá, este no parecería ser el caso, ¿ah? Porque, ¿cierto? Por una diferencia de 0,1% en la inflación de un mes, eso no va a inclinar las decisiones de política monetaria en una dirección o en otra, ¿ah? O sea, pensemos que, por ejemplo, nosotros aplicamos encuestas a los analistas de mercado, aplicamos encuestas a los analistas económicos, le preguntamos por lo que sus expectativas de inflación, y estas tienen una cierta varianza, que normalmente es mayor que un 0,1%. Entonces, por lo tanto, la posibilidad de un efecto en cadena de ese tipo para diferencias de esta magnitud y con esta temporalidad, creo que uno las puede descartar de plano. Además, por las dos razones, o sea, por varias de las razones que mencionaba. En primer lugar, porque la política monetaria se elabora en base a esta proyección de mediano plazo, y en segundo lugar, porque tratamos de filtrar la volatilidad de corto plazo en los datos del IPC para efectos de ir monitoreando la inflación en el corto plazo. Por otro lado, también está el tema que mencionaba de hasta dónde es posible alterar el IPC, la cifra final de IPC, sobre la base de alterar los datos micros sobre la base de los cuales se calcula, ¿ah? Entonces, si uno requiere modificar 600 registros para producir una diferencia de 0,1% en un mes,
Entonces eso indica que en realidad uno tendría una persona que quisiera alterar el IPC de manera significativa tendría que intervenir sobre miles de registros para poder producir un efecto en un mes. Y luego está el tema que también comentaba el diputado Jackson, que tiene que ver con esta compensación que se produce en un mes y el siguiente cuando hay un dato que se altera. Entonces, claro, en términos de cálculo de la tasa de variación, por supuesto, el tener un mes en que hay un dato alterado va a influir sobre el cálculo de la inflación respecto del mes anterior y va a influir en el cálculo de inflación en el mes siguiente, pero en direcciones opuestas. Y luego la variación acumulada va a seguir siendo la misma. Ahora, sobre los indicadores alternativos, nosotros como Banco Central, nosotros no publicamos ningún dato de inflación, de índices de precios que no sean publicados por el INE. El INE produce una cierta desagregación, calcula cierto por IPC por divisiones, calcula también un IPC, una inflación subyacente, quitando alimentos y energía, hace varios cálculos, produce varios índices alternativos. Nosotros no tenemos cálculos distintos. Ahora, por otro lado, la base de datos, o sea, el precio por producto del IPC es un dato que es público y, por lo tanto, cuando hay otras instituciones que calculan índices alternativos, por ejemplo, por nivel socioeconómico o por región o para los jubilados versus los trabajadores activos, están usando información que es pública porque es público los precios específicos, son públicas las ponderaciones del índice y por lo tanto la composición de la canasta de consumo de acuerdo a distintas las características de los consumidores. Y en eso ha ido aumentando la información porque hasta hace unos años atrás el IPC solo se calculaba con la canasta de consumo en el Gran Santiago, pero ahora ya hay una representatividad nacional porque se recogen precios en distintas ciudades del país. Ahora, respecto del paralelo que hace el diputado Mellados con el caso Inverlink, ese fue un caso, bueno, tuvo muchas ramificaciones, pero una de ellas, ¿cierto?, fue la filtración de información confidencial de las reuniones de política monetaria del Banco Central. ¿Ah? Claro, pero Dejemos que conteste el presidente, por favor. Eso, bueno, produjo los efectos que produjo, ¿cierto? Como sabemos, renunció el presidente, pero luego eso generó una revisión muy a fondo de todos los sistemas de seguridad del banco para prevenir la filtración de datos, incluyendo aquellos del área estadística del banco. Y en los procesos estadísticos del banco hay una serie de resguardos que, si hay el tiempo, lo puede describir la Presidente, quiero precisar, yo no estaba atacando al banco del Banco Central en su procedimiento. Yo ejemplifiqué el tema que correspondía a información privilegiada que se enviaba, haciendo el parangón en el INE en un momento determinado, una hora determinada, una información privilegiada que podría salir, ¿cierto? Y podía llegar a otros mercados, en el exterior, a otros mercados. Eso nada más que quería... Claro. O sea, obviamente la filtración de información privilegiada es grave y tiene potenciales efectos económicos, ¿cierto?, para aquellos que tienen acceso a esa información. De hecho, uno podría pensar que si alguien quisiera utilizar el IPC para obtener una ventaja económica, tendría mucho más sentido para esa persona, en esa lógica, obtener información confidencial que incidir sobre los precios de 600 productos en el cálculo del IPC. Ahora, el único caso en el cual esa información no tendría mucho valor es en un periodo precisamente entre el cierre del cálculo del índice y que este se publica, porque eso ocurre en horas en que el mercado está cerrado. Aquí en Chile, claro. Claro, lo que pasa es que la UEF no es una... o sea, tiene la característica de que es una unidad de cuenta que es muy importante aquí en Chile para las transacciones financieras.
pero en general no se usa en transacciones internacionales. De hecho, una cuestión que lo pueden comentar, ¿cierto?, el presidente de la CMF, el presidente de la DIF, uno de los temas que muchas veces se plantean los inversionistas a Chile es que usamos este índice, esta unidad tan extraña que ellos no la entienden, porque ellos entienden monedas y entienden tasas, pero no UEFs. Entonces, en esa ventana probablemente esa información tendría poco valor, dado que el mercado está cerrado. Ahora, por último, respecto de la gravedad del hecho, a nosotros lo que nos parece grave es la posibilidad de que se pudiera manipular el índice en su proceso de cálculo. Eso es lo que sería más complejo, ¿cierto?, porque generaría incertidumbre respecto de precios y de unidades con las cuales se realizan las transacciones en Chile y la posibilidad de que se produzcan las asimetrías que se comentaban acá. Ahora, ¿cuánto tiempo se demora? ¿Por qué procedimiento? Bueno, eso a lo mejor extenderá un poco la incertidumbre, pero lo más importante de todo es saber si la situación se produjo o no se produjo. Ahora, usted, presidente, pregunta por situaciones parecidas que se hayan podido vivir en otro momento. A mí me tocó una personalmente, pero en una época bien distinta, aquí varios de los presentes no habían nacido en esa época, a finales de los 70, hubo un estudio que se hizo en Cieblan, donde yo fui ayudante. Estaba todavía en la universidad. Investigación. Estaba todavía en la universidad, claro. En que, a raíz de una preocupación como la del diputado Jackson, a raíz de un proyecto que quería calcular IPC por tramos de ingreso, se recolectaron los precios del INE, se recalculó el índice y se descubrió que había una diferencia de un 20% en la medición de la inflación, en una época en que la inflación era, por supuesto, muchísimo más alta que la que es hoy día. O sea, a finales de los 70 la inflación era de 40%, 20%, no me acuerdo exactamente los datos cada mes. Entonces, ahí hubo una distorsión muy grande que se produjo en una época bien delicada desde el punto de vista macroeconómico, porque era la época en que había tipo de cambio fijo. Por lo tanto, hasta dónde se estaba apreciando el peso dependía de cómo uno calculaba el tipo de cambio real con la inflación medida por el IPC. Y eso dio origen a toda una discusión. Hubo un director del INE que asumió comprometiéndose a publicar los precios, diciendo que no podía ser posible que hubiera esa distorsión. Finalmente tuvo que decir de que no habían encontrado los precios y nunca se esclareció esa situación. Pero la escala es totalmente diferente. O sea, fue una distorsión que se produjo durante 3 años, en una época que la inflación era muy alta. Tampoco. No había, por supuesto, no había congreso, había muchas instancias que podían investigar que no. Entonces, bueno, nos quedamos con el estudio académico, mucha gente lo usó después, ese IPC, que después se llamó de Cortázar y Marshall, por René Cortázar y Jorge Marshall, que eran los investigadores. Nunca mencionaron al ayudante que fue a copiar los precios de allí. Pero más allá de la investigación, de la investigación económica, no tuvo otras consecuencias. Y posteriormente a eso, los temas que han surgido en torno al IPC son temas ya de carácter más metodológico, como mencionaba. Por ejemplo, hace unos 6 años atrás hubo toda esta discusión sobre la medición de los precios de vestuarios, si acaso no había un sesgo sistemático en la medición de esos precios. Pero todo eso cabía dentro del ámbito de lo que es opinable en términos de las metodologías para calcular un índice de estas características. Entonces, con lo que podemos comparar no es tan comparable porque pertenece a otro tipo de razones que inciden sobre el cálculo del IPC o a situaciones de otra escala, en otro contexto político, institucional muy diferente al que tenemos hoy día. ¿Alguna consulta? Quiero ir bien al grano yo. Según lo que lo he escuchado, esta
entre comillas, manipulación, error o que se ocuparon los procedimientos de siempre, no generó ningún daño o beneficio a alguien en particular, según su opinión? ¿O fue neutro? O sea, en teoría, ¿cierto?, podría influir sobre liquidación de instrumentos reajustables en UF que se hubieran producido en ese momento específico del tiempo. Ese efecto es un efecto que tendría el impacto opuesto entre las dos partes de esas transacciones. Pero, como señalaba hace un momento, la magnitud en términos del volumen de transacciones no es una información que tengamos nosotros, y las diferencias son diferencias pequeñas y que al no ser sistemáticas tampoco influyen sobre variables que tienen su horizonte más en el largo plazo, como por ejemplo son los créditos hipotecarios o la reajustabilidad de remuneraciones o títulos de renta fija que también están emitidos en plazos largos, etcétera. Entonces, yo diría el impacto teóricamente puede existir, pero pareciera, si lo fuera, tendría que ser bastante acotado. A lo mejor la CMF o la Asociación de Bancos tiene datos más cuantitativos de volúmenes de operaciones, pero nosotros no la tenemos porque no está dentro de nuestra... Eso no podrá contestar el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. No sé acaso hay alguna consulta más, presidente. No sé acaso usted quiere mantenerse o lo liberamos si estima conveniente o tiene otros compromisos. Sí, bueno, como usted sabe, presidente, mañana tenemos reunión de política monetaria, sí, y pasado mañana presentación del informe. No tiene para qué adelantarnos los aspectos que van a tocar. Estamos en periodo de silencio, por esa razón. No tiene para qué. Así que preferiría poder volver al banco para... Muy bien. Vamos a suspender para despedir a un minuto. Entonces, a don Joaquín Cortés Huerta, presidente para la Comisión del Mercado Financiero. Bien acompañado. Sí, los presento, presidente. Sí, por eso. Ahí están. Sí, se lo tengo aquí. El acuerdo invita al director del oficio para el... Sí, pero después no salgamos de eso. Cuando usted estime conveniente, nomás, don Joaquín tiene la palabra. Ahí, por cualquiera de los dos micrófonos. ¿Me ayuda? No, permiso, perdone, la compañía. Sí. Ok, listo. Tiro, ya va. Ahí, y esto. Espérate, ¿y esto? ¿Aquí? No, déjame intentar acá, perdona. Ahí. Estamos casi. ¿Cachai aquí? Arriba. Ya. Pantalla completa. Ya, esto. Ahora sí. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes. Yo represento a la Comisión para el Mercado Financiero. Me acompaña José Antonio Gaspar, que es el director jurídico enfocado en el área de valores y seguros, y Cristian Carmona, que es el director jurídico enfocado en el área bancaria. Yo tengo una presentación
que empieza un poco por describir lo que es la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero. Somos menos conocidos que el Banco Central, por eso pusimos 2 láminas a ese respecto. Después tengo unas láminas que se enfocan en la importancia que tiene, la relevancia que tiene la UEF para nuestros regulados, y finalmente algunas conclusiones. El mandato nuestro como Comisión para el Mercado Financiero es velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, facilitando la participación de los diferentes agentes de mercado y promoviendo el cuidado de la fe pública. Nosotros, dentro de nuestro mandato, distinguimos 3 pilares. Un pilar enfocado en velar por la solvencia y estabilidad financiera, otro pilar enfocado en la buena conducta de los agentes del mercado y un pilar dedicado a desarrollar el mercado. Esas son las 3 formas que nosotros interpretamos en nuestro mandato. Ahora, nosotros tenemos un rol supervisor, un rol regulador, un rol sancionador y otro rol que es desarrollar el mercado. Y regulamos los bancos, las cooperativas, las compañías de seguro de vida, las compañías de seguros generales, los intermediarios, los fondos de inversión, los fondos mutuos, las corralonas de bolsa. Aproximadamente el 72% de los activos del mercado financiero. Eso es básicamente el tamaño de nuestro mercado. Ahora, quería mostrar, mis posiciones cortas, presidente, no se preocupe. No se preocupe. Quería mostrar la relevancia que tiene la UEF para nuestros regulados. Ahí está el mercado de valores, están los fondos mutuos. Y los fondos mutuos a junio alcanzaban 62,3 billones de dólares, de los cuales 20 billones de dólares correspondían a UEFs. Ahora, esto, si bien es cierto, 20 billones es muy importante, lo que pasa es que en el mercado de fondos mutuos son muy importantes los fondos de liquidez, fondos de muy corto plazo, básicamente depósito a plazo, con un promedio menor de 90 días, donde las empresas manejan su liquidez, por lo tanto, ahí se usan los pesos, digamos. Y también quería decir que dentro de los pesos están incluidos aquella parte que son acciones. Pero igual, 20 de 62,3, la UEF es muy importante. Aparte de los fondos mutuos están los fondos de inversión, que han tenido un crecimiento muy fuerte en el último tiempo. Fíjese que acá nada más que en 2 años han crecido casi en un 50%. Y acá también son importantes los pesos y son importantes los dólares, porque acá hay muchos fondos de inversión que básicamente se invierten en el resto de América Latina o en otros mercados, digamos. Pero igual el componente de UEF en este mercado no deja de ser importante, aproximadamente un 20%. Estas son las colocaciones de bonos corporativos. Son las colocaciones de bonos en este mercado durante el 2018 y el 2019. Estas son las empresas grandes, porque son las empresas. Nosotros en el mercado de valores lo que supervisamos son los emisores de valores, los que emiten valores de oferta pública en los mercados, digamos. Y esas son las empresas grandes. Y acá, pues, como ustedes pueden ver, estas transacciones, porque son bonos a largo plazo, que compran los fondos de pensiones, que compran las compañías de seguro, se hacen en UEF. Casi todo es en UEF. Es muy importante para este mercado la UEF. Y a la derecha están los pasivos financieros de estos mismos emisores, digamos. Y acá, estas son empresas grandes, digamos, acostumbran a colocar en los mercados internacionales, por lo cual hay el mayor fuente de financiamiento de este stock son los dólares, digamos. Pero sin embargo también la UEF pasa a ser relevante, 33 millones de 94 millones de dólares. Un tercio aproximadamente se realiza de los pasivos de estos emisores de valores, se corresponde a UEF. Estas son las transacciones de bonos en el mercado secundario.
Son bonos que ya están emitidos, que se cambian de mano, ¿no? Está por mes, y básicamente esto es un reflejo de que los compradores, los que transan en este mercado son AFP, compañías de seguro, institucionales. Este es un mercado dominado por la unidad de fomento. Estas son las compañías de seguros. En el área, en el azul oscuro, están los pesos. Ahora quiero decir que están los pesos, están las acciones y están los bienes raíces. Pero aún así, a junio del 2019, los pesos, las acciones más los bienes raíces representaban 19 billones de dólares y el resto 45 billones de dólares, la mayoría eran unidades de fomento, ¿no? Para un inversionista de largo plazo, como son las compañías de seguro, que venden renta vitalicia a 20, 30, no sabemos cuántos años más, la UEF es un factor muy importante, ¿no? Lo mismo es cierto, acá en Chile las grandes son las compañías de seguros de vida que venden renta vitalicia, pero también es cierto para las compañías de seguros generales, digamos. Y vamos a las colocaciones del sistema bancario. Bueno, esto lo tocó también el presidente del Banco Central. Aproximadamente alrededor de un 35% de las colocaciones de los bancos se realizan hoy día, el stock está en unidades de fomento. Y si uno mira los activos y pasivos del sistema bancario, el cuadro que está a la derecha, uno se da cuenta de que los activos son mayores que los pasivos. Los activos denominados o expresados en UEF son mayores que los pasivos. Nosotros decimos que tienen una posición larga en UEF, es decir, tienen más UEF tienen más UEF que la UEF que deben, digamos. Pero en todo esto lo que se demuestra es que en todos estos mercados, en los mercados de valores, en los mercados bancarios, en los mercados de seguro, la UEF juega un rol fundamental, digamos. O sea, el buen cálculo de la UEF pasa a ser muy relevante. Dije que mi presentación era muy corta, presidente. Yo creo que el presidente del Banco Central fue bastante, abundó bastante. Y quería decir que el Banco Central es el que establece los sistemas de reajustabilidad autorizados, de acuerdo a su ley orgánica. Y eso también incluye la forma de cálculo de dicho sistema. Nuestros regulados básicamente toman este valor de la UEF como dado y lo aplican, digamos, ¿no? Los actores e instrumentos de los mercados fiscalizados por la Comisión, todos estos que he nombrado, utilizan estos sistemas de reajustabilidad, la UEF y también el índice de valor promedio, el IDP, conforme a lo que está dispuesto por la Comisión, ¿ya? Pero básicamente lo que hacen es recoger los valores de los sistemas de reajustabilidad ya establecidos e informados por el Banco Central. Nosotros no calculamos índice ni calculamos el UEF, sino que la tomamos como dada. Como se puede apreciar, el mercado financiero está expuesto en diferentes niveles a los sistemas de reajustabilidad, por lo que asegurar un cálculo correcto es muy, muy importante. Y sin perjuicio de lo anterior, la Comisión para el Mercado Financiero, en ejercicio de sus atribuciones legales, está permanentemente monitoreando los mercados sujetos a fiscalización y supervisión, y se encuentra revisando los antecedentes permanentes. Hasta ahora no hemos encontrado a la fecha ningún efecto relevante y tampoco hemos recibido ninguna queja, ¿no? Hasta la fecha. Eso es, presidente. Muy bien, muchas gracias. Se ofrece Entonces, de acuerdo a la visión y a lo que ustedes han estado estudiando, ¿no habría ocurrido absolutamente nada anormal de lo habitual? Me corrijo. Nosotros fiscalizamos los mercados de acciones y los mercados de renta fija. En los mercados de acciones tenemos un seguimiento periódico y cualquier variación de precio la investigamos. Y ahí uno puede darse cuenta de que ante eventos particulares se producen variaciones de precio antes de que se anuncie el efecto. Y eso es algo que nosotros investigamos siempre.
En el mercado de renta fija tratamos de hacerlo, pero es mucho más difícil, porque un mercado de 800, se transan 800 millones de dólares diarios, por lo tanto cuesta mucho detectar una variación significativa, digamos, como dije, en acciones, cada vez que vemos un salto raro ante un evento lo investigamos. Acá no hemos detectado nada y tampoco hemos recibido hasta la fecha ninguna denuncia. Diputado Miguel Mellado. Gracias, presidente. Sí, quería consultar, y si es que nos pueden hacer llegar, el día en que aparece el IPC en la mañana, cuando lo van a conocer públicamente, ¿ustedes tienen cómo testear los movimientos que hubieron ese día en la mañana? Por ejemplo, ahora cuando se va a entregar el IPC de estos días. Claro, o sea, yo estoy hablando de que lo que hablé antes, digamos, que todos invierten de acuerdo a la expectativa de mercado, ¿cierto? Y el día que sale el número se produce algo. ¿Ustedes testean ese día? ¿Lo testearon ese día? ¿Hay estadísticas de qué movimientos hubieron? ¿Quiénes fueron los que más hicieron movimientos? ¿Si fueron bancos, si fueron AFP, si fueron compañías de seguros, si fueron fondos mutuos, si fueron empresas extranjeras? ¿Hay ese día, hay movimientos? Porque, presidente, solo para insistir, porque si uno, por decir un ejemplo, una persona le van a reajustar un depósito, ¿no es cierto?, antes de que se conozca el IPC. Entonces uno tomará la decisión, de acuerdo a las expectativas que se dice el mercado, dice, mejor, lo voy a renovar. Pero resulta que después el mercado me da una información totalmente distinta a la que las expectativas, y eso tiene que haber ocurrido en ese momento, porque si yo tenía que depositar una plata, el IPC se conoce después del 5, y yo, por decir una cosa, el 4 tenía que renovar el depósito, modificarlo. Entonces el mercado decía, mire, el IPC va a ser tanto, entonces, ¿eso ustedes lo pueden monitorear eso? A ver, a nosotros una de nuestras grandes preocupaciones es el uso de la información privilegiada. O sea, queremos de que hayan inversionistas que están haciendo uso de información que no tiene el resto de los partícipes, le hace un fuerte daño al mercado. Pero, diputado, nos interesa lo que pasa antes o sea, una vez que la información ya es pública, ya no nos interesa porque suponemos que todos tienen la información. Nos interesan los movimientos que se producen antes de. A eso vamos. Por ejemplo, si el día de mañana se anuncia que en determinada empresa se produjo algo raro, nosotros miraríamos los días anteriores, no los días posteriores. Claro. Y eso lo hacemos, digamos. Ahora, como decía, en el mercado de renta fija es un mercado donde participa mucha gente y es muy difícil detectar cambios raros. Incluso más, nosotros recibimos denuncias puramente en el mercado de accionarios y no en el mercado de renta fija. Diputado, tiene la palabra Nino, diputado Nino. Gracias, presidente. En verdad, esta comisión está investigando el acto mismo que ocurrió esa noche. Porque yo no creo que... Es como una corrida, que le avisaron a quién, a 1, 2, 3, 100 personas. No creo que se hubiera sabido ya a esta altura. Por lo tanto, yo confío en que aquí hubo un error de compaginación entre el director y el funcionario. Y se adelantaron para denunciar que hubo manipulación. Y la verdad, como dice usted, y comparto la opinión, es que es tan pequeña la variación que si hubiera sido 10%, 15%, se hubiera notado inmediatamente, pero al ser 0,1, indudablemente que eso es precario. Por lo tanto, aquí nosotros estamos viendo si lo que ocurrió esa noche, ¿no es cierto?, está hecho en base a la normativa regular, que nosotros creemos que no, que hubo algo que detonó que la persona abrió de nuevo el sistema, pero como tenía que manipular, como dice, muchos productos, es difícil. ¿Qué producto fue el que detonó? Por ejemplo, yo hoy día veo que el dólar tiene casi un 1% que subió de 685 a 710, o sea, eso desfiguró completamente el IPC, ¿no?
el índice, porque está prácticamente un 1% y nosotros estamos luchando por un 0,1%, significa que es un elemento así que tiene que haber algo, un elemento que cambió la figura. Y nosotros yo siempre soy positivo y siempre quiero como arreglar las cosas. Y como dicen ustedes los economistas, de verdad que tiene que haber certeza de que lo que se está haciendo es lo correcto, por la confianza para todas las personas. Por eso que yo, en cierta medida, lo que yo he escuchado en 4 sesiones, prácticamente no hay ningún como inconveniente. Que hubo una falla que después incluso para mí dice que se corrigió al mes siguiente, significa que entonces hubieron 2 fallas, que no se confió en el sistema, sino que después se corrigió. Yo no sé si estoy equivocado, que esa corrección se hizo naturalmente porque cuando fueron a buscar los precios, y no es que alguien dijo antes era 0,3, ahora bajemos a 0,2, sino que fue producto de que al valorar los precios, ¿no es cierto?, se consolidó. Entonces yo en cierta medida me siento confiado de que el Estado, ¿no es cierto?, su organismo hace bien las cosas. Y podría pensar, así como un poquito malito, es que recién lo dijo el director del Banco Central, en que hay gente que quiere que se cambie la forma de producir y que eso haya, ¿no es cierto?, así como el efecto manipulador, que entonces nos pone a todos en duda que hay que cambiar, porque tiene que ser exacto. Por lo tanto, yo lo que he escuchado hasta ahora es que no ha pasado absolutamente nada. Gracias, presidente. Sí, lo que llama la atención es que en su momento, y varios de los que aquí somos miembros de la Comisión de Economía de la Cámara, el director nacional del INE fue invitado por el ministro al día siguiente, y ellos de manera categórica, pero categórica, no sé en base a qué elemento, hablaron que esto era manipulación. Y prácticamente se cortaban las venas diciendo que esto era manipulación. Y obviamente, si esas autoridades dicen que hubo manipulación, es legítimo que nosotros pensemos que esto tiene efectos colaterales, porque si 2 autoridades, el director nacional del INE y el ministro de Economía de aquel entonces, dicen esto fue manipulación, entonces usted rápidamente dice, alguien se benefició con este impacto. Entonces, después ocurre de que viene el nuevo ministro de Economía y ya no habla de manipulación. Dice que lo más probable es que haya sido algún error. Invitamos a la persona a la cual había sido acusada de manipular los datos y él dice, mire, yo lo único que hice fue aplicar los procedimientos que siempre se han aplicado, ¿ya? Y no he alterado absolutamente nada, sino que lo que... claro, él hizo los ajustes exactamente, como bien me recuerda el secretario, de lo que siempre cuando calculamos, hasta última hora hay ajustes que se hacen, qué sé yo. Entonces yo no he manipulado, no he cometido tampoco ningún error. Entonces, por eso que nosotros se creó una comisión investigadora, porque ante tales visiones tan distintas, uno dice, pero aquí no entiendo nada. Y por eso que nuestra inquietud, porque como estamos mirando el impacto que puede haber tenido en la economía, claramente nos interesa acaso un impacto a favor de algunos, de otros, pero algo, no es que nosotros estemos suponiendo algo, solamente ante este tipo de declaraciones tan contradictorias nos dio pie para iniciar esta investigación, que probablemente vamos a llegar a una conclusión bien particular, pero por eso que recabamos tanta información e insistimos con tantas preguntas, porque tenemos que medir el impacto. Perdón, diputado Mellado. Presidente, gracias. Sí, lo que pasa es que dentro de las cosas que nos llamaba la atención era que esto se descubrió, esta supuesta manipulación o error, se descubrió producto de que hubo una auditoría creada profeso, una comisión. Sí hubo una comisión. Se creó un comité de auditoría especial ya en febrero del año y empezaron producto de otra cosa. Sí, que no tiene nada que ver con eso. Y después empezaron a ver este tema del IPC, encontraron en agosto, ¿cierto? Y después en septiembre, que motivó que en octubre también hubiera otro cambio. Pero después empezaron a abrir hacia atrás. Y lo que nos llama la atención es que exclusivamente en esos 2 meses hubieron estos movimientos. Para atrás nada, y para adelante obviamente ninguno tampoco. O sea, 2 cosas. Si no hubiera habido esta auditoría, no se detecta. Exactamente. Y tampoco que para atrás no había nada. Entonces fue muy puntual.
los 2 meses y que se neteó después. Entonces fue tan puntual que yo creo que nosotros no queremos juzgar, eso viene a la justicia, tendrá que ver, ¿ya? Y los sumarios que respectivan inmediatamente a la parte. Nosotros vemos qué responsabilidad política le cae, porque, como bien dice el presidente, acá escuchamos a ministros y escuchamos al director actual decir que hubo manipulación. Entonces, y escuchamos también a la persona que supuestamente estaba a cargo de esa manipulación y escuchamos también a la anterior directora y la verdad es que estamos buscando dónde está, pero a mí me llama poderosamente la atención que 2 años o 3, no sé cuántos vieron para atrás, no hubo absolutamente nada, para adelante absolutamente nada, solamente estos 2 meses donde hubo esa supuesta manipulación o error, pero fue tan calcado y patente y justo que en uno se subió para llegar a la expectativa de mercado y en otra se bajó para que también llegara a la expectativa de mercado, pero le faltó un 0,1 para llegar a la expectativa justa. Entonces, tú dices, bueno, se llegó al nivel de netear para que no hubiera problemas en IPC, para que no hubiera problemas a nivel macro, a nivel... no sé. Yo por eso me llama la atención y es lo que estamos buscando, porque las versiones que nos dan obviamente son contrapuestas. Y por eso quisimos preguntarle a ustedes, que son los expertos en este tema, porque veíamos que alguien había ganado en esta información privilegiada entre uno y otro, si es que lo hubo, ¿ya? Si es que lo hubo realmente, o este error, no sé. Esto es un tema que nosotros tenemos que ver. Yo la verdad es que hasta el momento eso es lo que yo quería precisar, digamos, por lo que estamos. Solo, presidente, porque la respuesta que nos dé el presidente del Banco Central, usted y la asociación, nos orientan a poder concluir lo que efectivamente corresponde hacer, para no equivocarnos nosotros. Por eso que lo hemos invitado a usted, para que nos den luces, acaso este supuesto error, manipulación, o todo se hizo como siempre, tuvo un impacto o no tuvo. Por eso que somos muy majaderos en insistir en eso, porque no puede haber tenido un efecto neutro. A lo mejor lo hubo, pero nosotros, como estamos investigando, tenemos que ver acaso fue neutro o no fue neutro. Tiene la palabra, presidente. Gracias. Bueno, creo que es importante terminar la investigación y determinar si efectivamente hubo o no manipulación. Y si hubo manipulación, la pregunta es ¿para qué? Y cómo se pudo alguien profitar de esa manipulación. Y la verdad, como decía el presidente del Banco Central, que hay mejores formas de hacerlo, que es básicamente usando la información confidencial y adelantándose, digamos. Eso es raro. A nosotros en segundo lugar, creo que es muy importante que se haya investigado para atrás, y que se haya investigado para atrás y que hayan concluido que no hubo más cambios, digamos. Porque a nosotros como comisión nos interesa que la fe pública, y nos interesa la confianza en este indicador. Exacto. Digamos. Y hasta ahora lo que sabemos es que menos mal que fueron 2 meses. Porque eso, y a lo mejor por eso no hemos recibido un reclamo. Digamos. Sí, diputado. ¿No? El micrófono. Como es tan chiquito el índice que prácticamente manipular para 0,1 no es para hacer un negocio. Sí, pero se reporte en miles de personas, millones de personas, que al final no es... Y alguien gana y alguien pierde, que al final no es tanto... Está dentro del error estadístico. Claro, dentro del estadístico. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Muy bien, presidente. Gracias. Igual como le dijimos al presidente del Banco Central, si usted se quiere liberar, le damos la autorización respectiva para que se retire nomás. Muchas gracias. Suspendemos un segundo para... Entonces ahora correspondería escuchar al presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, don José Miguel Mena Valencia. Si usted necesita que alguien lo acompañe, no hay ningún inconveniente.
Gracias, señor presidente. Me acompaña don Luis Opaso, gerente general de la Asociación de Bancos. Yo solo para el acta una leve corrección. Mi nombre es José Manuel. José Manuel, ¿y cómo le estamos diciendo? Igual que el padre de la patria. Contra los José Manuel, pues ¿qué dije yo? José Miguel. Ah, es que a lo mejor me suena tengo alguna inclinación por algún José Miguel. Insulsa, José Miguel insulsa, por eso digo. Todos tenemos un karma. Todos tenemos un karma, señor presidente. Está bien, don José Manuel. Gracias por la invitación. Como les decía, la presentación nuestra también es bastante breve. Es posible que nosotros reforcemos algunos de los conceptos que ya han sido expresados por el presidente del Banco Central y el presidente de la CMF. En primer término, en esta lámina lo que hacemos es simplemente hacer un recuento de los hechos principales, tanto de lo que fueron mencionados por el director del INE el 13 de abril, donde comunica públicamente la evidencia de indicios de manipulación en el cálculo de inflación. Posteriormente comunica la realización de una auditoría interna para aclarar esos mismos hechos, el mismo 13. El día 14, el día siguiente, el ministro de Economía de la época señala que estas alteraciones de los meses de agosto y septiembre del 2018 fueron por magnitudes similares, pero en sentido contrario, por lo que podrían compensarse. Esas son las palabras que él utiliza en esa fecha. Y al día siguiente, el 15 de abril, el Banco Central comunica que no cuenta con atribuciones para modificar la UEF. Estos hechos que hemos hecho en el recuento, en nuestra opinión, generaron incerteza en el mercado financiero sobre los potenciales efectos, reforzándose un elemento que vamos también a concluir, que reviste la mayor importancia el poder robustecer la institucionalidad del INE, de manera que estos sucesos no vuelvan a ocurrir. En esta segunda lámina, hay 2 o 3 láminas que queremos exponer de manera de poder dimensionar los efectos en muchos ámbitos, dado que hay una gran masividad y diversidad de agentes involucrados en este tipo de reajustabilidad. Por de pronto, hay arriendo de hogares, de propiedades. Estimamos que hay 1,3 millones de viviendas que están con contratos de arriendo que se reajustan por IPC, por UEF. Vamos a mencionarlo posteriormente en otros ámbitos. Hay también compra y venta de bienes raíces. Aproximadamente hay 64.000 contratos anuales, de los cuales hay compras incluso nuevas usadas que alcanzan a 105.000 operaciones al año. También, de alguna forma, la variación del UEF las afecta. Hay reajustabilidad de salario. Tenemos del orden de 6,2 millones de empleados dependientes que también en sus contratos tienen variación de este índice. Tenemos pensionados, de los cuales 1,7 millones están expresados sus pensiones, el 48% está expresado en UEF. En el sistema financiero hay emisión de deuda denominada en UEF. En esta primera cifra, cuando denomino privada, incluyo a empresas que emiten deuda, bonos, y que en la totalidad alcanza a 115.000 millones de dólares. Tenemos emisiones de deuda pública del Banco Central y de la Tesorería, que totalizan bonos en UEF, 55% del monto total de los bonos vigentes, que alcanzan a 47.000 millones de dólares. Hay fondos mutuos, voy a mencionar al final el otro elemento, hay fondos mutuos por 16.000 millones de dólares también denominados en UEF. Y también existen otro tipo de instrumentos un poco más elaborados, un poco más especializados, que se denominan derivados de inflación.
el cual a la fecha el stock vigente alcanza 54.000 millones de dólares. Importante hacer esta mención porque tenemos elementos, como decía, en muy diversos ámbitos. Los bancos tienen activos y pasivos en sus balances denominados en UF, muy variados también y muy diversos según el tipo de institución bancaria. Acá, en términos porcentuales, por cada uno de los conceptos, queremos dar una magnitud de lo que estamos hablando. Así, por el lado de los activos, por ejemplo, tenemos instrumentos para negociación. El 28% del stock está denominado en UF. Como mencionaba, hay contratos de derivados financieros, el 2% de ese stock está denominado en UF. El 48% de las colocaciones están en UF. En efecto, hay comerciales, hay vivienda, ahí aparece la vivienda, el 96% de las colocaciones en vivienda están en UF. En consumo apenas el 1%. Hay instrumentos de inversión, también el 27% están en UF. Pero también en los activos de los bancos, en los balances, aparecen activos por bienes en arrendamiento, el 39% está expresado en UF y hay otros activos por el 3%. Eso es por el lado de los activos, significa que hay una variación más alta de la UF, hay un mayor aumento de estos activos. Pero también hay pasivos. El 12% de los depósitos hoy día a la fecha están en UF. Hay contratos de derivados financieros por el 4%. Hay instrumentos de deuda, el 82% de esos instrumentos de deuda de los bancos están en UF. Hay obligaciones por contratos de arrendamiento, por el 63% de ese stock está en UF y hay otros pasivos por el 11%. Como decía, además, hay instituciones que, dependiendo del tipo de producto, el tipo de segmento, están con más activos o con más pasivos, no siendo claras, por lo tanto, el efecto para un total, sino que hay que ir individualmente cómo los afecta. La intención de mostrar el cuadro previo es que el efecto es relevante en el mercado, pero es más relevante en términos de que aquí hay contratos que son alterados, no siendo fácil la cuantificación de cómo afecta individualmente. Lo que sí pasa que, dado lo anterior, es que el incidente que ha sido denunciado por el director del INE, en nuestra opinión, definitivamente tiene un efecto cuantitativamente acotado, dado que fue en un sentido positivo en un mes y en un sentido negativo el siguiente mes. No obstante, este tipo de evento es muy negativo. Hemos visto que afecta, como hemos dicho, diversos ámbitos de la economía. Y hay dos conclusiones que nos parece importante mencionar. La gestión de riesgos que la banca efectúa se traduce en general en una exposición acotada a la inflación, involucrando activo y pasivo. Y la magnitud que hemos mencionado, 0,1 negativo o positivo, en efecto confirma que ese efecto es muy acotado. Sin embargo, queremos sí mencionar que necesitamos, como sistema financiero, para los miles, millones de clientes que tenemos, muchos de esos clientes en activo, muchos de esos clientes en el pasivo, están en ambos lados. Necesitamos un buen funcionamiento del mercado. Requerimos contar con instituciones que velen por un apropiado cálculo, de manera que esas estadísticas sean confiables. En efecto, tal como dijo el presidente del Banco Central, aquí tenemos un problema de fe pública y cualquier distorsión, cualquier anuncio que tenemos una distorsión en el índice es un problema que afecta a millones de clientes de activos y de pasivos, ahorristas y deudores. Esa es la relevancia que queremos enfatizar, más que redundar sobre ya presentaciones que compartimos, lo que ha mencionado el Banco Central y el presidente de la Comisión del Mercado Financiero. Eso es, señor presidente. Muchas gracias, don José Manuel. Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado.
Gracias, presidente. Muchas gracias, don José Manuel, por la presentación. A ver, hay dos cosas que me llamaron la atención en la presentación. Porque puedo desprender que el INE quiere ser autónomo y a lo mejor una intencionalidad del director para apurarse en esto es apurar la autonomía, ¿cierto?, la autonomía del INE, pero no le está saliendo muy bien. Y lo segundo que quisiera que me explicara un poquito más cómo funciona y cómo puede cambiar el signo al tener una, supongamos que haya habido manipulación, cómo puede cambiar el signo de 0,1 hacia arriba o 0,1 hacia abajo en los derivados de inflación, que hay 54.000 millones de dólares. Yo creo que hay muchísima plata ahí, derivados de inflación. Me suena como apostar al índice, y al apostar al índice se apostaría con la expectativa de inflación, y cuando sale el nivel de inflación ahí es donde viene la ganada o la pérdida, digamos. Entonces ahí es donde está justo lo que yo apunto de esta supuesta manipulación. ¿Alguna otra consulta? Tiene la palabra don José Manuel. Una explicación previa. Las instituciones financieras realizan políticas de descalce, las cuales pueden ser de varios tipos. Hay políticas de descalce peso dólar, peso otra moneda extranjera también. Hay políticas de descalce que tienen que ver con plazos. Por ejemplo, colocaciones largas versus financiamientos cortos. Y hay política de descalce asociada a peso UF. Cada una de estas posibles descalce, en los bancos existen políticas asociadas a ese descalce que delimitan máximos. Esos máximos son definidos internamente por áreas especializadas, principalmente de gerencias de riesgo, las cuales son aprobadas por gobiernos corporativos de cada institución, las cuales a su vez son, dado que son todas instituciones reguladas, revisadas cada cierto tiempo en su lógica de definición de política y en su cumplimiento por las inspecciones respectivas de lo hoy día lo que se denomina CMF. Quiero hacer esa mención para mencionar que los operadores de mesa, los gerentes de mesa, no definen a su solo arbitrio cuáles son los grados de exposición que se van a tomar, los cuales en general tienden a ser muy controlados. Lo segundo es que cada institución financiera tiene una mirada respecto a la posibilidad de cómo va a ir la inflación, pero también eso lo hace respecto a la tasa con la cual se está financiando, que es una tasa nominal. Por lo tanto, no es clara. Si uno dice voy a ganar con inflación, va a depender al final cómo es la tasa nominal. Y para poder disminuir habitualmente o para poder generar que los montos de exposición estén acotados los límites predefinidos por las políticas, es que operan habitualmente los derivados de inflación, que son básicamente más que para acrecentar habitualmente, va a depender de cada institución, a veces son para compensar. Hay bancos que están que tienen muchos productos en UF. La cuenta de ahorro es un buen ejemplo. Y que en pasivo. Y que es una dificultad poder calzar. Aquí aparecen, por ejemplo, derivados, si es que no hay crédito suficiente, no todos los créditos son en UF. La UF se ubica principalmente en el rango sobre 5 años. Y por lo tanto hay derivados que buscan compensar ese elemento buscando activos en UF. Pero también puede haber instituciones que coloquen en UF, pero no tienen pasivo suficiente, dado que el mercado de corto plazo está especificado y por lo tanto aparece la necesidad de un derivado que pueda hacer el calce.
Ese es el uso que se emplea con los derivados. Por lo tanto, no están disociados de las políticas de cada institución, las cuales son revisadas por gobiernos corporativos internos y por el regulador, y que, dada la situación de los hechos que hemos conocido, que son situaciones coyunturales en la noche, nosotros no vemos un efecto, como digo, significativo, sino más bien acotado, y que no tenemos datos públicos para poder dimensionar cómo le pasó a cada institución. Sí, enfatizar que no podemos pensar en que esto se vuelva a generar, porque ello implica una pérdida de confianza en el tipo de producto. Sí, lo que más nos complica es que aquí tenemos contratos individuales. Claro. Aquí no es una situación que uno pueda mirar a algunas pocas personas, a algunas pocas instituciones. Tenemos millones de contratos, ya sea por producto de activo, o millones de contratos, ya sea por producto de pasivo. Efectivamente, por la magnitud de los contratos que ustedes tienen, claro, uno podría pensar que si una persona tiene un dato privilegiado, podría decir, ya no voy a hacer un depósito a plazo, voy a comprar dólares, porque la expectativa, pero eso podría ser una persona, dos, en una cosa generalizada, ¿ah? Y a no ser de que alguien hubiera hecho un cambio muy brusco, que tenía depósito a plazo, lo sacó y compró dólares en una cantidad desorbitante. ¿Eso lo podrían detectar ustedes, por ejemplo, o imposible eso? Nosotros como asociación de bancos no tenemos una relación directa con cada institución. No la podríamos tener incluso, pero yo creo que podría haber algún elemento de libre competencia que podrían ser afectados. Nosotros no nos intrometemos en la política comercial de cada institución. Lo que sí digo en términos generales, después de 40 años en bancos distintos, es que cada institución tiene un gobierno corporativo que, para mi juicio, el de los bancos es de los más sólidos de la industria en Chile. Y que hoy día hemos aprendido como chilenos a crear ese gobierno corporativo. Lo aprendimos dolorosamente en décadas anteriores, todos sabemos. Y en ese sentido, ninguna de las instituciones que están en esta asociación tiene un gobierno corporativo que deje al libre albedrío el uso de este tipo de instrumentos. Y más aún, existen instancias de cumplimiento muy severas, internas, hay comités de cumplimiento, hay políticas de cumplimiento que tienen que ver con la ética, con información privilegiada, que están muy claramente escritos y son revisados y regulados anualmente, como decía, de manera de que este tipo de conductas que fueran negativas no se debieran dar. Sería una situación muy anómala, muy extraña, que pudiéramos estar en contacto con esto, con algo parecido. Solo mencionar que el ejemplo que se dio en esta misma sesión, que involucraba a Inverlink, es un buen ejemplo de una institución no regulada, que estaba fuera del perímetro que tiene el supervisor, y que nuestro discurso permanente es que con la fe pública no se debe jugar, y hemos planteado permanentemente que el perímetro regulatorio se amplíe. Porque si hay algo que nos preocupa es que la confianza del depositante, del ahorrante, es clave para poder asegurar un sistema financiero que funcione. Muchas gracias. El diputado Nino ha solicitado la palabra. Yo la verdad que también puedo hablar por el control del dinero en sí, porque si usted va a comprar $10.000, el sistema lo controla fácilmente. O sea, el manejo del dinero está controlado. Yo hoy día fui a sacar una cuenta de ahorro de $1.000.000 pesos y tuve que esperar 10 minutos para que me entregara que era plata que estaba en una cuenta de ahorro, y no la podía sacar así libremente, sino que se emitió un documento, un pagaré. Entonces, la verdad que el tema del dinero está muy controlado. Y por eso yo es ciertamente positivo que ojalá no se repita si fue un error, si fue una manipulación, no creo, porque tendría que haberle avisado a un par de personas, y esa par de personas a lo mejor era muy poco al mercado. A lo mejor la gente se sorprendió cuando salió el 0,1 y era 0,2, pero fue una sorpresa para todo el mundo, a todo el mercado, tanto como dice usted, pasivo y activo, esa es la figura. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que propender es que efectivamente con la fe pública no se juega, porque eso, ¿no es cierto?, es lo que nos van a medir en el extranjero y especialmente aquí en Chile.
Eso, presidente. Muy bien, no habría consulta. Muchas gracias, don José Manuel, por haber venido y cualquier inquietud se lo haremos saber. ¿Ya? Solo se pueden quedar 2 segunditos para tomar unos acuerdos. Se levanta la sesión por un par de segundos. Y cerramos la última sesión con el director nacional del INE para despejar algunas dudas y punto. Yo creo que no. Es decir, yo soy partidario de invitarlo solo a él, que venga la fiscal con estos 2 economistas que nos puedan, académicos, gente que nos pueda ilustrar más fuera de lo institucional, y cerramos ya, porque no. ¿Ah? Sí, por eso. Entonces hacemos esas 2 sesiones más, hacemos esas 2 sesiones más y cerramos. Presidente, para precisar, para el 2 de septiembre invitamos a los 2 expertos, más a la fiscal, y para la última invitamos al director. Sí. Ya, ahora quiero que me sugieran los 2 expertos. Yo necesito ya, por eso con la instalación. Yo voy a averiguar bien y tengo entendido que Miguel tenía algo. Miguel parece que tenía algo. Lo que pasa es que para no mandarle a la última hora la invitación. Sí. ¿Qué tiene que hacer ahora? Mire, ¿me puede dar 24 horas? Le doy 24 horas. No, que después los gallos se comprometen. Mire, pero sí, mire, nos vamos a ver en la Comisión de Economía. Entonces ahí me tira la oreja. Si yo, de ahí a la Comisión de Economía, yo no le sugerí ningún. ¿Y Miguel está ahí? Yo le voy a escribir. Sí, también va a la Comisión de Economía, Miguel. Yo voy a hablar con Miguel para decirle que él. Y me lo manda el otro. Sí. El sumario, porque ya hubiera estado cerrado. Presidente, que puedo hacer una sugerencia, si usted me permite. ¿Y por qué no invitamos al final al director con la fiscal para que vengan juntos? ¿Usted prefiere? No, separado. Ya mejor, ya. Porque se ve la respuesta jerárquica. Sí, entonces se va a dividir. Exacto. Ya, perfecto. Prefiero separadito. Ya, quedamos de acuerdo. Muy bien. Se agradece a todos su participación, colaboración. Esta hojita no me la pierdan. Thank you.